Buen día, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual estén mirando este video. El encuentro de hoy va a ser un encuentro en el cual vamos a ver el tema de la pregunta-problema. Venimos con este tema transitando las unidades, la unidad 4, que es en la que estamos actualmente. Y vamos justamente a pasar en este encuentro a ver una parte de los autores que trabajan este problema. En el encuentro anterior vimos el trabajo justamente acerca de la pregunta inicial, eh, y, y además en esta unidad estamos viendo justamente el planteamiento del problema. Entonces, todos los contenidos que venimos viendo están concatenados, ¿no? Hay una relación directa entre esos contenidos. Eh, y además es uno de los centros de nuestro taller. En ese sentido, eh, el texto que tenemos para el encuentro de hoy, que es el texto de los autores Abreu, González y Arenas, que justamente se llama sobre el rol de las preguntas de investigación en el método científico. eh, Plantea justamente cuál es el lugar que tiene la pregunta problema. Y voy a leer textualmente. Dice, proporcionan las preguntas problema un marco para la realización del estudio, ayudan al investigador a organizar la investigación, dándole relevancia, dirección y coherencia, ayudando así a mantener el investigador centrado durante el curso de la investigación. Las preguntas de investigación también delimitan el estudio, relevancia de sus límites. Además, las preguntas de investigación dan lugar al tipo de datos que son finalmente recogidos. De modo que el- la pregunta de investigación básicamente es el centro, nos da constantemente el centro de nuestra investigación. Por ejemplo, si nosotros preguntamos acerca de cuál es la significatividad que tiene eh, la pertenencia cultural en los resultados académicos de los estudiantes de la Universidad de Chaco Austral en junio del 2021. Esa pregunta nos va a ser el centro al cual nosotros constantemente vamos a remitir. Eh, entonces, bueno, ahí está una de las cuestiones. La pregunta, entonces, ¿cuál es el rol? La pregunta tiene un rol articulador, es el centro de nuestra investigación. A partir de la pregunta, sabemos hacia dónde estamos yendo con qué buscamos responder, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Justamente la respuesta, o más que la respuesta, el complemento de la pregunta, como venimos viendo, es el objetivo, porque en realidad la respuesta a nuestra pregunta de investigación, ¿cuál es? Es la hipótesis, ¿no? O sea, esa es la respuesta. Nuestra hipótesis es la afirmación a esa pregunta, es lo que le da la respuesta. Entonces, a esto tendríamos que agregar algunos elementos más que plantean los autores. Eh, lo, en primer lugar, plantean cuáles son las características que debe tener una pregunta de investigación. La pregunta de investigación debe ser evocativa, relevante, clara e investigable. Cuando hablamos de evocativa es que sea fácilmente identificable a lo que está refiriendo, ¿no? Entonces debe ser una pregunta que sea, en ese sentido, clara para los lectores y para los posibles evaluadores del proyecto de investigación. Cuando nos referimos a que sea relevante, justamente nos estamos refiriendo a que sea una pregunta sobre un tema, que sea un tema relevante, que sea posible de justificar su elección. Y ahí es que el elemento de la relevancia se vincula directamente con la justificación. O sea, si yo digo que mi pregunta es relevante es porque tiene una buena justificación. Con respecto al elemento de la claridad, ¿no? Que esté bien redactada, que tenga
que los términos de la pregunta sean claros, que no haya ambigüedad en los conceptos que utilizamos, y finalmente que sea investigable, ¿no? Como les comento en el manual del estudiante, esto que sea investigable se vincula con que sea factible. O sea, que mi pregunta de investigación refiera a justamente a un tema que sea posible de investigar, ¿no? Entonces, si mi pregunta, por ejemplo, no sé, vivo en Argentina y voy a plantear como tema analizar las prácticas culturales de las comunidades eh, andinas del norte de Perú, ahí hay un problema de lo factible, ¿no? De lo investigable, porque salvo que yo cuente con todos los recursos para movilizarme y para hacer ese trabajo, estamos planteando un tema que no es accesible en términos económicos y posibles, ¿no? Eh, Después me resulta interesante algunos elementos que son los que venimos señalando en los encuentros sincrónicos también, que es cuáles son los componentes de estas preguntas que los autores dan varios ejemplos y en cada ejemplo de preguntas distinguen cuáles son los componentes. Entonces tenemos, por un lado, el término interrogativo, o sea, cuáles, cuántas, de qué modo, ¿no? Cómo. Cada uno de esos términos interrogativos implica un propósito, o sea, qué tipo de investigación. Y si me refiero a cuánta importancia tiene el, el haber cursado estudios secundarios en los resultados en la obtención de un empleo, ahí ese diseño seguramente tiende a ser de tipo explicativo, ¿no? Pero además la pregunta nos da cuenta de que va a ser un enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces tenemos un término interrogativo, tenemos un concepto o variable, ¿no? Que puede ser esto, por ejemplo, nivel de ingreso, puede ser capital cultural, las miles de variables que se nos pueden ocurrir, infinitas. Tenemos una unidad de análisis, que es el quiénes, o una población, como pone en el trabajo, que es el quiénes, ¿no? Estudiantes, comunidad, población, eh, jóvenes, será el quiénes que tenga nuestra investigación. Y finalmente, el lugar y tiempo, ¿no? Esas precisiones necesitamos tenerlas. Son fundamentales para que la pregunta no olvide ningún elemento. Entonces, ese sería el otro punto, ¿no? A lo cual habría que agregarle justamente esa cuestión de que cuando la escribamos logremos justamente tener claridad. No solamente que estén esos elementos, sino que estén bien articulados y establecidos de forma clara. Eh, Luego, en el texto lo que hacen los autores es establecer eh, una, una distinción en cuanto a el tipo de preguntas en los enfoques cuantitativos y cualitativos, ¿no? Entonces, eh, y para qué tipo de diseños. Entonces, para el caso de las preguntas en los diseños cuantitativos o el tipo de preguntas cuantitativas, establece justamente una distinción entre las preguntas que son descriptivas y aquellas que son de carácter de correlación o comparativas. Las descriptivas son aquellas preguntas que describen una determinada situación, que también pueden ser cualitativas, ¿no? Pero que básicamente, por ejemplo, eh, ¿cuál es el porcentaje eh, eh, cuál es el porcentaje de sesgo de género que hay en la selección de personal de la empresa tal, 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 ¿no?
Ahí no estoy diciendo que hay una causa y una consecuencia, sino que estoy queriendo describir cuál es el sesgo de género, o sea, cuál es la importancia de entre comillas, podríamos decir, la discriminación de género en una selección de personal, ¿no? Entonces, ahí es una pregunta descriptiva, no estoy explicando, no estoy buscando explicar, sino que estoy buscando describir una situación. La comparativa es cuando comparo grupos, ¿no? A partir de una variable, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de esto, el sesgo de género entre el grupo del turno mañana y el turno tarde de la empresa tal? No estoy comparando, es comparativa. Y la de correlación es cuando intento justamente dar cuenta de una causa y una consecuencia. Entonces, volviendo sobre el mismo ejemplo, cuál es la importancia para el sesgo de género que tiene el haber pasado por estudios secundarios completos, ¿no? Ahí estoy estableciendo ese vínculo, ¿no? Una causa y una consecuencia. Bueno, en el caso de las preguntas cualitativas, justamente se refieren a otro plano, que es el plano de las cuestiones, de las percepciones, de los sentidos que dan los actores, de las interpretaciones que tienen los actores sobre la realidad social. Entonces, ahí estamos hablando de otro tipo de pregunta. Eh, Finalmente, como para cerrar el encuentro, es interesante que tengan en cuenta que lo que lo que vamos a estar viendo en las siguientes unidades que queda una unidad, es justamente el tema de objetivos de investigación, ¿no? Ese va a ser el tema que va a seguir. Y solo a modo de repaso, es interesante que veamos que el contenido que venimos viendo, ¿no? Hemos empezado con algunas preguntas más de tipo metodológicas acerca de qué es una investigación en ciencias sociales. Después nos hemos preguntado acerca de los diseños de investigación, ¿no? Vimos todos los tipos de diseño y después pasamos a las preguntas de investigación. Entonces, nos interesa, como parte de lo que ustedes puedan desarrollar en sus tesinas, poder acompañar ese proceso que muchos de ustedes vienen llevando adelante, que es la escritura de su proyecto de investigación, entendiendo estos elementos y la integralidad de su proyecto de investigación. Venimos charlando que la construcción de los antecedentes, del marco teórico, las características de esos elementos constitutivos del proyecto de investigación. Bueno, espero que estén muy bien y estamos viendo en un próximo encuentro.